Bueno, buenas tardes chicos, mi nombre es Eva Romero y vamos a hablar un poquito de inicio de nuestros temas que va a ser las biomoléculas, ¿sí? En principio tendremos que hablar de la organización molecular de la célula, que es la unidad que nos compete hoy. Primero vamos a hablar de la molécula de agua, que como tienen en el texto, tiene la característica de estar formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Y como pueden ver acá, ¿sí? O sea, tenemos el oxígeno y los hidrógenos, y estas flechas indican que el oxígeno tiene la característica de atraer los electrones de la unión. Por lo tanto, se carga con una densidad negativa, y los hidrógenos, al tener sus electrones desplazados hacia el oxígeno, se cargan con una densidad positiva. Si bien la molécula de agua en total no tiene carga, tiene ciertas zonas en donde hay una densidad positiva rodeando los hidrógenos y negativa rodeando el átomo de oxígeno. Esto hace que las moléculas de agua puedan interactuar entre ellas por este tipo de interacciones que tengo acá yo en línea punteada, en donde ustedes pueden ver que los hidrógenos de una molécula se ven atraídos hacia los oxígenos de otra, ¿sí? Entonces este tipo de enlaces se llaman enlaces de hidrógeno o enlaces puente de hidrógeno, ¿sí? Mejor dicho, nosotros vamos a llamar así. Y entonces de esa manera las moléculas de agua interactúan unas con otras. Este esquema ustedes también lo tienen en el texto que subimos al campus. También tenemos que tener en claro la clasificación o poder diferenciar las moléculas inorgánicas de las orgánicas. En este caso, dentro de las moléculas inorgánicas, nosotros dijimos que eran moléculas simples, ¿sí? Con poquitos átomos, como por ejemplo esta, que es la molécula de oxígeno, que tiene 2 átomos de oxígeno. Después tenemos, la que acabamos de ver recién, que es la molécula de agua, que tiene un oxígeno y 2 hidrógenos. Ven que las pelotitas azules, las pelotitas rojas son los oxígenos, ¿sí? Y las blancas son hidrógenos. Y también dentro de los ejemplos tenemos al dióxido de carbono, que tiene 2 carbonos y un carbono y 2 oxígenos, ¿sí? Bien, entonces la característica general de las moléculas inorgánicas es que están formadas por poquitos átomos, ¿sí? Más o menos 2 o 3, no más que eso. Mientras que las moléculas orgánicas ya van a ser de un tamaño mayor, ¿sí? Por ejemplo, esta es la molécula de glucosa. Recordemos que cada bolita gris es un carbono, ¿sí? Entonces acá tenemos 6 carbonos. Tenemos oxígenos, que son las bolitas rojas, y tenemos hidrógenos, que son las blancas. Entonces podemos ver que es una molécula un poco más grande que las que vimos antes. Esta otra es un ácido graso, en donde también vemos que hay varios átomos de carbono, ¿sí? Rodeándolos están hidrógenos, y acá en esta punta tenemos oxígenos e hidrógenos. Entonces, lo que caracteriza a las moléculas orgánicas, a diferencia de las inorgánicas, es que tienen una cadena carbonada, ¿ven? Como podemos ver acá, y como podemos ver acá. Tienen oxígeno, ¿ven? Tienen hidrógeno. Y también vamos a ver que en otras moléculas orgánicas, en estas no, pero en otras moléculas orgánicas que también vamos a estudiar, como por ejemplo las proteínas y los ácidos nucleicos, en esas moléculas abundan el nitrógeno y el fósforo y el azufre, ¿sí? Una característica que tienen las moléculas orgánicas es la presencia de estos grupos de átomos, que son grupos funcionales, ¿sí? Tenemos estos grupos funcionales y tenemos este otro grupo funcional, que ya vamos a ver por qué lo ponemos aparte. Fíjense que estos grupos funcionales, la mayoría tiene oxígeno, ¿sí? Este es el oxidrilo, o hidroxilo, o alcohol. Este es el carbonilo o cetona, ¿sí? Y después tenemos acá al aldehído. Acá tenemos el carboxilo, el éster, ¿sí? Tenemos el grupo amino y el grupo fosfato. De estos, ¿sí? Este solo es el único que no tiene oxígeno. De estos 7 que yo tengo acá, el único que no tiene oxígeno es este. Ahora, ¿por qué están estos 7 agrupados y este solito aparte?
Esto tiene que ver con la capacidad que tienen estos grupos funcionales de interactuar con el agua. Estos grupos funcionales, al presentar oxígeno, ¿sí?, tienen la característica de también tener densidades de carga como las que tiene el agua. Entonces eso hace que estos grupos funcionales interactúen también por puentes de hidrógeno con el agua. El amino también interactúa con el agua, pero no tiene oxígeno. En realidad se debe a este nitrógeno. Tanto el nitrógeno como el oxígeno atraen los electrones de la unión y por eso se rodean de una densidad negativa y el resto de los átomos, en este caso este hidrógeno, se rodea de una densidad positiva. Eso hace que estos átomos, tanto el nitrógeno como el oxígeno, sean electronegativos, ¿sí? Esa es la característica que tienen. Todos los grupos funcionales que tienen oxígeno o nitrógeno en su defecto, como este que es el grupo amino, van a interactuar con el agua, o sea que van a ser solubles en agua. Eso significa interactuar con el agua. Son solubles en agua o son polares. En cambio, este grupo metilo no tiene ninguna densidad de carga. Por lo tanto, al no tener densidad de carga porque no tiene ni oxígeno ni nitrógeno, este grupo funcional va a ser no polar, es decir, no soluble en agua, no interactúa con el agua, ¿sí? Estos grupos funcionales van a estar presentes en las moléculas orgánicas que vamos a ver. ¿Por qué necesita una molécula interactuar? ¿Qué necesita una molécula para interactuar con el agua? Bueno, necesita tener estos grupos funcionales, ¿sí? En el caso de la glucosa, nosotros tenemos en la glucosa, dijimos, carbonos, oxígenos, ¿sí?, hidrógenos. Estos carbonos, o sea, estos oxígenos y estos hidrógenos se agrupan formando el grupo funcional hidroxilo. Este hidroxilo, al tener oxígeno, fíjense que tiene una densidad de carga, ¿sí?, y eso hace que forme puente de hidrógeno con el agua y de esa manera se solubiliza en ella, ¿sí? Entonces vamos a definir a las moléculas solubles en agua, a aquellas que pueden formar puentes de hidrógeno con el agua, ¿sí? Para eso tenemos que diferenciar los términos, ¿sí? O sea, hay varios sinónimos para decir soluble en agua. O sea, distintas maneras de decir lo mismo. Podemos decir polar, podemos decir hidrofílico, podemos decir hidrosoluble o podemos decir soluble en agua y estaríamos diciendo lo mismo. En el caso de hablar de no polar, podemos decir que también es hidrofóbica esa molécula, o es liposoluble o es insoluble en agua. Y en ese caso estaríamos hablando de lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de moléculas, decimos es polar o es no polar, o también podemos decir es hidrofílica, hidrosoluble. Estos son sinónimos entre ellos. ¿Estamos bien? Hay un tercer tipo de moléculas que son anfipáticas, ¿sí? Como esta que tenemos acá, que es un esquema, una caricatura de un fosfolípido que ya vamos a ver más adelante. Los fosfolípidos son un ejemplo de una molécula anfipática. ¿Por qué? Porque tienen una porción polar, que en este caso está representada por esta cabecita, y dos colas no polares, o sea que esta parte polar va a interactuar con el agua y esta parte no. Por lo tanto, esto va a hacer que los fosfolípidos sean muy importantes constituyentes de las membranas celulares, ¿sí? Ya vamos a ver qué utilidad tiene esto, ¿sí? Bueno, las biomoléculas que vamos a ver, ¿qué son? ¿Sí? Tenemos, por un lado, los hidratos de carbono. Un ejemplo sería este, que es la glucosa, con otra representación, con sus 6 carbonos, con sus oxígenos y sus hidrógenos. Tenemos los lípidos, como este ácido graso que vimos anteriormente, ¿sí? Tenemos los ácidos nucleicos, que bueno, acá me quedó afuera la palabra, ¿sí? Pero bueno, tenemos los ácidos nucleicos, como este de acá arriba, que es el ARN, o este de acá abajo, que es el ADN. Y tenemos las proteínas, que la distribución espacial parece un manojo de pelos, ¿sí? Pero bueno, vamos a ir viendo cada una de las biomoléculas en distintas unidades. Pero en principio, ¿por qué digo biomoléculas? ¿Sí? Son moléculas orgánicas en principio, ¿sí? Todas están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno. Tenemos en algunas nitrógeno, fósforo, azufre, ¿sí?
Y estas moléculas son fabricadas por seres vivos, por eso el prefijo bio, ¿sí? Son moléculas que fueron fabricadas por seres vivos, ¿sí? Y constituyen y forman y tienen funciones muy importantes en los seres vivos. ¿Estamos de acuerdo?